Buenas tardes, saludamos a todas las personas que nos estén viendo en directo a través de Zoom o a través del canal de YouTube de AUPEX. Hoy traemos una autora y un libro que son una auténtica delicia. Se trata del Desorden del que te quejas, escrito por Chelo Sierra, que nos acompaña, como ya la pueden ver, en esta actividad paralela de la Escuela de Letras de AUPES, con las que en la ERE presentamos a nuestros escritores, a los escritores de la Editora Regional de Extremadura, y en este caso escritora, y que como ya se adelantó, y en la semana pasada, y qué escritora. Saludos, Chelo Sierra, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos, a los que están conectados en directo y a los que se conectarán después. Les decía yo a los que nos estén viendo ahora en directo, a los que nos vean más tarde en el canal de YouTube, que qué escritora, porque Chelo, que no lleva muchos años escribiendo en este oficio de escribir, sin embargo ha cosechado premios como, pues como las flores de esos cerezos que ahora mismo, bueno, supongo que ya ahora mismo no habrá mucho, por lo que me ha contado a micrófono cerrado que ha ocurrido en el Jerte con el pedrisco, pero sí como esas flores que hace unos días nos mostraba ella en sus redes sociales y nos colmaban de envidia. Así a bote pronto y Cierto. tirando de memoria, Chelo ha ganado pues un montón de premios. Por ejemplo, a ver, voy a hacer memoria. Yo creo que no se me queda ninguna atrás, Chelo. Si eso tú me corriges. El de Relatos de la Cadena Ser, el Ciudad de Coria de Cuentos, el Enrique Segovia Rocaberti, el Princesa Galiana, el José Luis Castillo Puche o el Ramiro Pinilla de novela corta. Y sin olvidar que fuiste finalista del Setenil al mejor libro de relatos publicado en 2017. Creo que no me he quedado ninguna Sí, atrás, ¿no? has hecho un buen resumen. Como ven, no ha perdido ni un segundo de ese tiempo que ha dedicado a esto de escribir, que es de lo que vamos a hablar hoy con ella, en esta tarde maravillosa de primavera y en este día de la poesía, hoy día De la 21 de marzo. poesía. Mm. Efectivamente, Feliz tengo día de la hoy, poesía a todos. hoy el día de la poesía. Tengo aquí, como pueden ver, El desorden del que te quejas, con su galguito en la portada, que se compone de 16 relatos que paso a enumerarles. Vamos a ver. Son las cosas del directo. Tenía yo que haberla tenido preparada. Bueno, aquí está. El zumo de 3 limones, esa extraña incapacidad para cambiar una bombilla, Uquillo, el mundo flotante, tareas pendientes, vecinos, la última llamada, intrahistoria, de igual a igual, el arte de crear deseos, mío, tuyo, suyo, mentiras piadosas, literalidad, lo que queda de una hija, Pantone, se admiten cambios, dolor de segunda y desordéname, que es el con el que cierra este precioso libro de relatos. Chelo, como ya hemos dicho, El desorden del que te quejas es un libro que se compone, como ya acabamos de leer, de 16 relatos independientes, pero que a su vez dialogan entre sí. Esto que puede parecer fácil, sin embargo, yo creo que es complicado de desarrollar, por lo menos a mí así me lo parece. ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo montas el libro? Porque una novela tiene un comienzo, un final, lo tienes estructurado en la cabeza y lo único que tienes después, hombre, la parte complicada es el nudo, pero en este caso son 16 novelitas, Sí, si me sí, permites la expresión. es 16 complicado. historias Sí. distintas. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y hablar de este libro de relatos que con tanto mimo habéis publicado en la Editora Regional de Extremadura, que por fuera, como has enseñado tú, ¿dónde está esto? Es precioso y espero que el contenido también esté a la altura. Y ya contestando a tu pregunta, pues te diré que al contrario de lo que sucede, como tú dices, cuando escribo una novela que me pongo con ella y escribo todos los días hasta que la termino, con los relatos es distinto. Porque no se escriben 16 relatos uno detrás de otro del tirón, ni muchísimo menos. Los relatos se escriben poco a poco, a lo largo del tiempo, y además sin intención de que vayan a formar parte de un todo. Eso se descubre después cuando ves que tienes escrito una serie de relatos que tienen algo en común y que pueden funcionar bien todos juntos. Yo creo que el primer relato que escribí fue Desordéname, que es precisamente el último que aparece en el libro.
Después vi que en efecto que entre los 40 o 45 relatos, que ya está bien, que había escrito durante los últimos 2 años más o menos, pues había algunos que tocaban de una forma u otra el mismo tema. Ya sé, las neuras de los escritores, que ese tema era la culpa propia y la culpa ajena. Eso sí, visto desde puntos de vista y desde situaciones muy, muy diferentes entre sí. Eh, Cuando te das cuenta de que esos relatos pueden formar un todo, es cuando ves la posibilidad de que se pueden publicar juntos y cuando es el momento de revisar uno a uno los textos, ya con visión de conjunto, y mejorarlos y adaptarlos para que, como tú dices, dialoguen entre ellos. En ese punto consideré que Tony Gass, el protagonista de ese Desordéname, del último relato, que es un viejo rockero un poco patético, era un personaje bastante potente y que sería viable y creíble que de una forma u otra formara parte este personaje de la vida de los demás personajes de los demás relatos. Así que decidí que iba a incluirlo en todos. No sabía al principio cómo, pero luego sí lo fui metiendo así de una forma sutil, para que el lector tuviera que ir descubriendo su presencia como si de un juego se tratara. Este de guiño, ay, espera, este- uy, se me ha ido se me ha ido la imagen, Ana. No se te ve bien. Sí, este tipo de guiño al lector es el que me gusta hacer y me alegro un montón de haber utilizado ese recurso porque yo creo que ha funcionado muy bien y la verdad es que Tony Gas está en boca de todos. Pues a raíz de ese Tony Gas, yo también te quería preguntar, bueno, yo estoy casi convencido, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que te habrá llegado más de un autor, perdón, más de un lector, a decirte que ha buscado a Tony Gas en la lista de Spotify, ¿no? A ver si estaba ahí, ¿no? Me lo ha dicho un montón de gente. Todos los que han hablado conmigo del libro, la verdad es que me han dicho que se creían que era un personaje real y que lo habían buscado en Google para conocer más datos de él. A ponerle cara. Sí, y Google debe estar diciendo, ¿quién será ese Tony Gas? Vamos a tener que ponerlo en el Wikipedia. Pero no, evidentemente no lo han encontrado. Creo que han encontrado que Tony Gas es una empresa de gas de Chile o algo así. Han encontrado algo así que se llama. Pero vamos, como personaje es un personaje totalmente inventado de ficción y no lo vais a encontrar, claro, de ninguna de las maneras. ¿Cómo se te ocurrió, cómo se te ocurrió el personaje? Con ese, porque la verdad es que, sobre todo en el último relato, sin hacer spoiler, ahí te das cuenta de lo que tú dices, un rockero venido a menos, un rockero que está ya como cansado de la vida, Sí, ¿no? que no quiere bajarse del escenario ni aun a pesar de que vaya a hacer el ridículo en un momento a otro. Yo creo que, no sé, la verdad es que ahora mismo no sé de dónde vino la idea, esa es la verdad. Pero yo creo que si pensamos un poco, todos vamos a tener algún ejemplo clarísimo de una persona que se puede, de un cantante o de un artista que puede ser perfectamente la personalidad de Tony Gas. Hay muchos, y en cuanto pienses un poquito, se te ocurren tres o Sí, cuatro. sí, sí, efectivamente. Luego, No vamos a decirlos, no vamos a decirlos. y no vamos a dar nombres por no herir Eso, sensibilidades, pero eso es verdad es. que se te ocurren tres o cuatro, se te ocurre el Tónicas, digamos, más señorial a lo mejor, y el Tony Cash acabado, ¿sabes? Yo a mí me Sí, pasaba, tenía las dos vertientes, ¿no? El Tony Gas que como un trapito y el Tony Gas, bueno, que sí, que fue un tío grande en su momento y sigue siéndolo, aunque tú ahora lo veas, aunque no nosotros, sino la generación, por ejemplo, de mis hijas, sí lo vean como algo ya, pues, trasnochado. Ese era el decadente, don de sí. Tony Gas. Ujú. Sí, es un personaje que ha tenido su esplendor, por supuesto, pero que ya llega a un punto de que casi hace el ridículo en el escenario, porque ya casi no se sujeta, ¿no? No puede ni odia sus canciones, además, por cierto. Que la canción que le has puesto es para odiarla, ¿eh? Sobre todo si tienes ya 60 o 65 años, Exacto. como da a entender el Ahí, personaje. ahí está el anacronismo este, que es un señor de 70 años y está cantando una canción de amor adolescente. Ahí está, Adolescente. donde está el peligro de hacer el ridículo total. Eh, Chelo, en el desorden, aunque ya hemos dicho que son historias independientes, que hay ese hilo invisible que recorre todas las costuras y que en realidad es la realidad de lo cotidiano, podríamos llamar así a ese hilo
se diría que como narradora te inquietan las historias de personas corrientes a las que de imprevisto les haces perder el equilibrio, de alguna manera, algo que le proporciona la rutina diaria, que pierden ese equilibrio de la rutina diaria. No sé si es así. Pues sí, la verdad es que sí. Me, me interesan mucho los problemas de nuestro tiempo, las cosas contemporáneas, las historias cotidianas, las que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, personas normales, con vidas normales, en las que en un momento dado les pasa algo que desordena su mundo y es que nos puede pasar a cualquiera, a ti, a mí, a cualquiera. Y creo que es muy interesante imaginar cómo reaccionaríamos ante ciertas situaciones extraordinarias y ver también la manera que tienen los personajes de asumir los problemas, la muerte, la rutina, el dolor, el pasado, los cambios inesperados, la pérdida. Me gusta mucho inspeccionar ese tipo de sensaciones y de situaciones. Leyéndote, Chelo, algo que desde aquí animo a todas las personas que nos están viendo, que se hagan con un ejemplar de este libro o con cualquiera de los otros tuyos, que luego hablaremos también un poquito de ellos. Eh, Se adivina una escritora que gusta mucho de la ironía y del sentido del humor. Luego cuando estás delante de ti, ahora igual a lo mejor a través de la pantalla no se aprecia tanto, pero en persona sí descubres que eres tímida, que tienes pero tienes una sonrisa muy contagiosa. ¿Son la ironía y el humor en la escritura una manera de combatir esa timidez? Vaya, me has calado. Pues mira, es muy posible que sí, la verdad. Escribir es o era un acto solitario, así que me puedo permitir decir cosas que quizá me daría vergüenza decir si estuviera rodeada de gente, ¿no? La ironía y el humor, pues me salen sin querer, es que es la verdad. Incluso cuando lo que escribo es un drama. Mira, esto es un don. Yo convierto los dramas en tragicomedias al instante, de inmediato. Yo creo que sin duda eso forma parte de mi estilo, de mi voz narrativa. Es donde es algo que me identifica, desde luego. Y es curioso porque esto del humor me sale solo cuando escribo. Fuera de ahí soy pues, bastante sosa, la verdad. En este libro, de todas formas, creo que el humor está bastante medido, porque se tocan temas bastante serios, la verdad, como las relaciones tóxicas, por ejemplo, el aislamiento, la soledad, la muerte, yo qué sé, la experimentación con animales. Pero sí, a pesar de ello hay humor en el desorden del que te quejas, pero es un humor contenido, no es un humor de Sutil, ¿eh? carcajada. Es un Efectivamente, un humor humor del sutil. que te saca una sonrisa de vez en cuando, pero tampoco te vas a reír a carcajada. Ah, Efectivamente. ahora sí te digo, ser tímida ahora es ir contracorriente, ya te lo puedo asegurar. Ahora los escritores tienen que estar en todos los saraos, tienen que dar conferencias, tienen que hacer decenas de presentaciones, participar en encuentros, ferias, entrevistas, hasta fines de semana inmersivos, que se van con los lectores ahí a pasar un fin de semana en una casa rural y se ponen en bañador. En Les fin, pondrán la sí, cabeza. es verdad eso, ¿eh? A mí me parece ya Joder, no lo exagerado. sabía, no conocía Sí, esa sí, nueva sí. Una andadura nueva modalidad, literaria, sí. Y en fin, esa que nueva lo que era modalidad. una pasada. Lo que era un oficio solitario, pues se ha convertido en un oficio muy, muy social. Y muchas veces se valora más que se sea un buen orador y un buen relaciones públicas que un buen escritor. Salvando las Mm. distancias, te puedo contar una cosa. Borges dicen que era muy tímido. Imagínate, incluso se llevaba a un amigo a los actos para que le leyeran los discursos. Yo, como intento aprender de los maestros, estoy a punto de hacer lo mismo. En cuanto terminemos este encuentro, me tengo que ir a una entrega de premios en el que he tenido la suerte de ser premiada y hay que leer el relato ganador. Y como a mí se me da fatal leer en voz alta, me va a acompañar una amiga, que es una narradora oral estupenda, y que va a leer mi relato 1000 veces mejor de lo que yo podría hacerlo. Tampoco está mal en realidad reconocer tus limitaciones, ¿no? No pasa nada por reconocer las Sí, cosas que no haces bien. Tampoco puedes ser un polifacético, ¿no? Una cosa es que escribas y otra cosa es que hables, que no se usan palabras en las dos disciplinas, pero no tiene nada que ver verdaderamente.
Claro, es como si dijéramos lo mismo que podemos decir con el tema de tú puedes ser un gran escritor y no tienes por qué ser un ilustrador magnífico y esta portada Exacto. la hace otra persona, no la tiene por qué Claro, hacer el claro, escritor, claro. ¿no? Claro, claro, claro. Es que ya hay que hacer de todo y muchas veces, es verdad que hay muchos escritores que tienen mucha facilidad de palabra también. Yo lo admiro profundamente, pero bueno, hay otros que no y no pasa nada. O sea, que son dos disciplinas diferentes, realmente. Me apetece seguir hablando de esa disciplina, en este caso de la disciplina del relato. El relato que es, como ya hemos dicho, es un género que tal vez a lo mejor ha sido un poco el patito feo. No sé por qué algunas de las tasas, igual que le ocurre al cuento. No sé, yo creo que le vino muy bien para ponerlo de una puñetera vez, perdón por la expresión, en el mapa, el que ganase Alice Munro el Premio Nobel de Literatura. No sé si coincides conmigo. Pues bueno, algo, me imagino que algo aportó, desde luego. Pero yo creo que el relato, a pesar de que poco a poco se va leyendo más, efectivamente, sigue estando a la sombra de la novela, claramente. Y de cara al gran público, que es yo creo que el problema mayor, sigue considerándose un género menor. No sé, creo que leí en algún sitio hace poco las palabras de un editor, que no recuerdo quién era, que decía que una novela mala se vende mucho más, mucho mejor que un cuento bueno. Y mientras esto sea así, pues se seguirán publicando pocos libros de relato breve, ¿verdad? Y lógicamente es que una editorial, menos la editora regional de Extremadura, es un negocio. Claro, Entonces, efectivamente. claro, es que se manda el mercado, ¿no? Y eso que tenemos en España, grandísimos autores de relato. En todo caso, el Premio Nobel de Literatura concedido a Alice Munro, yo lo viví, recuerdo que lo viví con muchísima alegría. Me acuerdo perfectamente de que me hizo mucha ilusión y de hecho en esa época estaba escribía una columna para el periódico de Extremadura todos los sábados y le dediqué uno a ella y a su Nobel. Mm, la verdad es que tuvo doble mérito la amiga Alice, porque le dieron el Nobel a alguien por su trayectoria como cuentista, algo curioso, y que además que ese alguien fuera mujer ya es más curioso todavía, Todavía, porque efectivamente. sí, hay que recordar que de unos 120 ganadores del Nobel de literatura, solo 17 son mujeres. Es una cifra que tengo más o menos fresca porque estuve el otro día, el 8M, en un instituto hablando de este tema. Entonces, de 120, 17, pues es todo un hito, desde luego. Y sin duda con este premio al menos se saldó una deuda con el Una relato deuda, ¿no? breve y al fin y al Y cabo con la yo creo mujer. que sí, que le dio un plus de prestigio al género, que falta le hacía y falta le hace Sí, sí. todavía. Eh, el relato, yo sinceramente lo tengo que reconocer, a mí me parece un género que me inspira muchísimo respeto a la hora de sentarme a escribir, porque lo veo muy, muy, muy complicado. Lo digo, lo he dicho miles de veces, y os admiro un montón a quienes sabéis bien manejaros y navegar en esas aguas procelosas de lo que es el relato. Porque tanto trama, personajes, atmósfera, que son, digamos, la santísima trinidad de toda historia que uno pretende contar cuando quiere contar una historia. Pero esto, claro, esto así dicho parece muy sencillo, pero yo creo que se complica muchísimo más en la hora del relato, primero porque lo tienes que condensar mucho más, tienes que ser mucho más eficiente y eficaz con las palabras y a la hora de plantear esa Santísima Trinidad, de esa que estamos hablando, a lo mejor la del personaje menos, pero lo que es trama y atmósfera, sin lugar a dudas. Y en el caso que que nos ocupa contigo, todavía me parece mucho más complicado porque son 16 veces que tienes que repetir Ese proceso, sí. ese mismo proceso, ¿no? Sí. ¿De qué manantial sacas, Chelo Sierra, el agua para que cobren vida todos esos relatos? Pues vamos a ver. Elegir entre un género y otro, yo, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con el carácter de cada uno. Yo soy una mujer muy impaciente, así que quizá me siento más identificada con el ritmo, la tensión y la agilidad del cuento.
No sé, decía Cortázar que el cuento se gana por KO y la novela por puntos. Y para ganar por KO hace falta mucha intensidad y mucha más fuerza. Tienes razón que es un género que es difícil, aunque tenga esa fama de género menor. La novela, desde luego, se puede sustentar en más puntos. Se puede sustentar en la trama principal, en las secundarias, en los personajes que siempre están más perfilados. Pero el cuento, si no tiene un andamiaje sólido, se cae, no resiste. Así que creo, sinceramente, como tú, que escribir cuento es más difícil, o no sé, quizá más técnico que escribir novela. Y no digamos, es que efectivamente, como dices, escribir una colección de cuentos. En una novela tienes un tema y tienes una historia, Claro. y en Tú una vas colección de estirando, cuentos, desestirando. sí, efectivamente, y en una colección de cuentos tienes tantas historias y tantos personajes como número de cuentos tenga el libro. O sea que hay una labor creativa mucho mayor, yo creo que eso está claro. Y entonces esto pues es un reto, desde luego es un reto. Además, no es solo un reto para el escritor, también lo es para el lector, que No, no, no. debe poner más de su parte, debe ser más cómplice, yo creo. El relato requiere, no le vale un lector novato, digamos. El relato requiere un lector preparado para leer entre líneas, por ejemplo, y para colaborar con la historia, acostumbrado a que no le den todo mascado, a que él aporte también su punto de vista y su forma de ver las cosas. Que tenga. Normalmente tienen mucha elipsis los relatos, entonces conviene rellenar esa elipsis con la imaginación del lector. Y una cosa también que yo entiendo que debe de tener el lector de relato es esa capacidad para saber limpiarse la mente rápido para pasar a otro, ¿sabes? Que no, Para porque pasar el a de la otro, sí. novela Sí, sí. tú cambias de capítulo, pero es que la historia sigue siendo la La misma. historia sigue siendo la Entra otro misma, claro, claro, personaje, claro. entra otro personaje, pero la atmósfera sigue siendo la misma, la trama, digamos, viene siendo Sí, sí, sí. Y la tienes un misma. hilo que Pero aquí, seguir, tienes un... Claro, sí, claro, sí. efectivamente. Pero en el relato tienes que hacer limpieza rápida de mente y Sí. volverte de nuevo a enganchar. A mí los libros de... sí, eso es claro, hay que hacerlo. A mí los libros de relato me gusta leerlos de relato en relato. O sea, no me gusta darme una panzada de leer un libro Efectivamente, de no, relatos. eso es, a eso me refiero. Que no darte la pechada de decir, ya, ay, qué cortito, esto tiene No porque... solamente. Es que Sí, no, si no es que no sabes apreciar pero te vas no, a perder muchos, sí, te vas a perder muchos detalles y vas efectivamente. a... Sí, yo creo que un libro de relatos, hombre, si son muy cortos puedes leerte dos a lo mejor, pero no conviene leer más, la verdad. Eso es hay gente que dice, me lo he leído de una sentada. En una No creo tarde. que sea bueno, no creo que sea bueno. El libro de relato es, digamos, como para que los que nos están viendo o los que nos vean a partir de mañana, yo creo que con esto, esta metáfora que voy a usar, les vas. Yo creo, Chelo, incluso, a ver qué me dices tú también si te parece apropiada. Es como un perfume. Un perfume suele estar en un frasco pequeño, condensa mucho el olor y tú el perfume no puedes echártelo como si fuera la colonia Nenuco, bañarte Exacto. con. Porque si no, el perfume es Vas a apestar, sutil. sí, sí, sí. Claro, claro, si no te van oliendo, fíjate tú. El perfume es una gotita, esa gotita de Chanel número 5 que Exacto. decía Mario, ¿no? Esa Sí, gotita detrás de la pues oreja y con eso es, ya tienes suficiente porque te es una dura para todo el comparación. día. Sí. Es una comparación buena, efectivamente, y apuntarla a eso que estamos diciendo de que no conviene leer muchos relatos al mismo, o sea, en el mismo periodo en la misma sentada del sofá. Bueno, pues Eh, nosotros, yo creo que un relato es un texto pequeñito que habla de cosas muy grandes, porque al final habla de cosas efectivamente, universales. Entonces, conviene asimilarlas, ¿no? Antes de pasar al siguiente. pues como le vamos a poner a la gente los dientes largos, se lo estamos ya poniendo, vamos a hacer, y tú has hecho ante alusión de que te gusta que haya voces que lean tus relatos porque para que le den Sí. esa entonación que quizá a lo mejor nosotros no somos capaces de darle. Vamos a escuchar es una recreación sonora, ¿no? Chelo, preséntanosla tú mejor porque dinos quién la ha hecho y de esta manera Sí, también le pues ponemos el colmillo afilado este, yo siempre le llamo televidente, me dice luego después Rodrigo que son webvidentes, me parece que decía el bueno, otro día, ¿no? Bueno, a las personas que nos ven, eso es mucho más fácil. Pues mira, ¿qué más este vale? es un vídeo que me ha mandado una actriz desde México, una actriz que se llama Laura García de la Calera,
que ha leído el libro y le ha apetecido hacer esta recreación. Así que yo se lo he agradecido un montón y me ha encantado, la verdad. Pues vamos a compartirla con todos Muy bien, nuestros vídeos. genial. Literalidad. Literalidad. Me mandó a tomar viento. ¡Ah! Pero qué cosa tan ridícula. Después de insultarla, llamarla bruja y cotilla, después de confesarle que el sábado pasado no estuve en un concierto de Tony Gas sino follando con Sara. O sea, después de decirle que pasaba de ella y que ahí se acababa todo. Va y con toda la tranquilidad del mundo me manda a tomar viento. Ni con un grito, ni un amago de empujón o de bofetada, ni una lágrima. Ni siquiera un puñetazo en la mesa para demostrar rabia o pena. O qué sé yo, al menos para confirmar que le corre sangre por las venas. Es que hasta una monja de clausura hubiera reaccionado con más inquina. Me miró de arriba abajo. Continuó friendo pescadillas y apuntándome con el tenedor me dijo: vete a tomar viento. Aún puedo escuchar su voz pausada, el tono neutro del que dice buenas tardes o pregunta qué hora es, y esa actitud bobalicona, como si todo aquello no fuera con ella o creyera posible ganar una guerra disparando confeti al enemigo. Sin discusión posible, y con Eli concentrada en hacer que las pescadillas se mordieran la cola, no me quedó otra alternativa que irme. Me fui, sí, me fui, pero con la sensación de que ella había boicoteado una escena que yo hubiera deseado más intensa, más polémica y mucho más pendenciera que la que acababa de producirse. Apenas había cerrado la puerta cuando sentí un golpe en la espalda, como si una fuerza invisible me empujara hacia el borde de las escaleras y me hiciera perder el equilibrio. Rodé un peldaño y otro más, hasta que el rellano del segundo piso me frenó y conseguí levantarme, con magulladuras de polvo y mármol en los lugares más prominentes de mi anatomía: pómulos, frente, codos y rodillas. Cuando miré a mi alrededor para asegurarme de que no me había visto nadie y amortiguar así mi dignidad herida, distinguí a Eli arriba, asomada a la barandilla del cuarto piso, con medio cuerpo volcado al hueco de la escalera, sin perderse ni un detalle. Distinguí su risa, gris y sin curvas, como una autopista atravesando una llanura, antes de que su medio cuerpo desapareciera de mi campo visual. Y yo, pues continué bajando las escaleras, ahora sí, agarrado al pasamanos, con la prudencia tenaz de un viejo con muletas. Y fue cuando ocurrió todo, o cuando ocurrió el resto. Salí del portal y volví a notar un empujón en la espalda que me desplazó varios metros por la acera y consiguió que mis pies perdieran contacto con el suelo, el vuelo bajo de un pájaro asustado. Miré hacia todos los lados, pero no vi nada, tan solo mi camisa inflándose como la vela mayor de un galeón, y después un remolino en el pelo que cuestionó las propiedades fijadoras de la gomina. Había árboles y hojas en el suelo, y toldos, y ropa en los tendederos, y alguna bandera en los balcones. Todo ello quieto, sin evidenciar ni un leve movimiento. La calma chicha y el ojo del huracán, separados por una fina línea de bisturí. A un lado el mundo y al otro yo, agarrado con fuerza a una farola para evitar salir volando. El viento me infló los carrillos, el abdomen, los brazos, las piernas, los ojos como globos, y empecé a ascender poco a poco, con la torpeza del que hace algo por primera vez. Un golpe contra el canalón, otro contra las ramas de una catalpa en flor, el ruido escandaloso de una desbandada de estorninos a mi paso y gente indiferente que ni siquiera señalaba hacia arriba. El olor untuoso de las pescadillas fritas y Eli en el balcón, aún con el delantal puesto, diciéndome adiós con la mano, risueña y distraída, como una madre despidiéndose del niño que se marcha al colegio cualquier mañana. Qué maravilla. La verdad es Los, que es una...
Los Qué textos maravilla de texto. leídos, dramatizados, siempre quedan bien, sí, quedan mucho mejor. Pero es que aparte de qué maravilla de texto, qué maravilla de dramatización. ¿Sabes lo que me recordaba Chelo ahora mismo cuando lo estaba? Bueno, me lo recordaba el otro día cuando me lo mandaste, cuando lo escuché por primera vez y hoy me lo ha vuelto a recordar. Me ha evocado a mi niñez, a cuando Ah, yo sí, escuchaba en la vieja radio de Cretona de mi abuela aquellos seriales ah, es radiofónicos verdad, que ella. sí, 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 es Además, verdad. es que con esa entonación, con los efectos sonoros, me ha Ya encantado, de verdad que. se hacen pocas cosas de esas ya en la radio, pero es verdad que marcó nuestra infancia, tienes razón. Sí, sí, sí. Las Yo lo último telenovelas y que. todo eso, sí. Sí, que. Las Pues yo, radionovelas, yo la, radionovelas. la radionovela Lucecita no la llegué a conocer, porque Lucecita la emitieron cuando yo estaba prácticamente, o sea, Mm, sería un niño sí, de recién nacido, pequeñito. algo de eso. Después recuerdo, sí es verdad que recuerdo algunas recreaciones. La última que escuché precisamente hace ya muchos años en Radio Nacional de España, y tengo, si alguna vez tengo oportunidad, se lo voy a preguntar, fue a Maribel Verdú. Ah, Maribel sí. Verdú hizo una en Radio Nacional de Ajá, España y me encantó. sí, sí. No Bueno, sé ahora si era, están los no recuerdo podcasts, bien, claro. no Ahora lo recuerdo bien moderno es el. Sí, los sí, era lo podcasts, moderno del sí. podcast. Pero mira, en el Pero podcast se podía dar sí. esta Estos historia. tienen otro tipo de encanto, Sí, sí, es distinto. esto tiene otro, efectivamente, Sí, otro aroma. otro aroma, efectivamente. Hablando bueno, estabas diciendo que la que te ha hecho, la actriz que te ha hecho esta recreación es una lectora de México. Bueno, ¿cómo estás viviendo la tan buena acogida? Porque el Galguito, entre tus lectores, está siendo algo serio, quiero en el sentido de que está teniendo muy buena acogida, ¿no? Sí, la ¿Te verdad que llega ese sí. feedback? Pues, pues lo estoy viviendo, pues imagínate, con muchísima ilusión y muchísimo agradecimiento, la verdad. A veces ni me creo que tantas personas estén leyendo el libro. Y luego están además las reseñas y los comentarios que estoy recibiendo, que son todos inmejorables, y los lectores pienso que están siendo muy, muy, muy generosos conmigo. Y pues claro, no puedo estar más contenta y más agradecida. Estas cosas además siempre dan mucha moral y ayudan a sentirse más seguro con lo que escribes. Eh, además, con este libro me han pasado dos de las cosas más bonitas que me han sucedido a lo largo de mi carrera como escritora. Una es que una persona me escribió muy agradecida porque había superado con este libro su bloqueo lector, Qué que bueno. llevaba meses sin poder leer nada, nada le gustaba, lo dejaba todo a las primeras páginas Medias. y este libro le gustó tanto que lo leyó entero. Y otra persona me dijo que estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida y que la lectura del desorden le había servido para desconectar un poco de sus problemas. Y no me dirás que eso no es bonito. Muy Ya bonito. solo por Eso es de eso, esas cosas que se te sí, humedecen los ojos cuando no las claro, escuchas, de verdad. efectivamente. Ya solo con eso, pues la verdad me siento muy, muy satisfecha y muy agradecida, como te digo, muy, muy agradecida. La verdad que sí. Sí, luego, como este es este tipo de actividades paralelas que hacemos en Escuela de Letras, van enfocadas también al público en general, pero principalmente a todos aquellos alumnos de la Universidad Popular que llevan o que tienen ese interés, esas ganas por escribir, por leer. Vamos a contarle un poco también. Me gusta preguntaros a los autores que nos habléis de referentes, quiénes han sido los referentes de Chelo Sierra a la hora de ir forjándose como, porque siempre todo buen escritor, o todo escritor, o al menos todo buen escritor, tiene que ser también un muy buen lector. ¿Cuáles son esos referentes? Pues mira, mm, yo creo que lo más importante, desde luego, de todo lo que has dicho, es que es importantísimo ser un gran lector para ser luego un escritor. O sea, eso es primordial. Primordial, sí. Tienes que leer mucho para encontrar también tu estilo y tu forma de ver las cosas. Y después, pues la verdad es que no sé si luego a la hora de escribir tengo muy claro por quién estoy influenciada. No lo sé, me imagino que todas las lecturas al final te dejan un sedimento, ¿no? Que se va desarrollando poco a poco. En cuanto,
podría decir nombres como Borges o Cortázar o Chekhov o la misma Alice Munro, pero no. Pero es que eso quedaría bien, pero no. Yo soy menos intelectual. Eh, Mis referentes, mira, mi novela preferida es Nada de Carmen Laforet, por ejemplo. Y admiro mucho la Un frescura segundito, Chelo, ¿eh? un segundo, hablando de Sí, nada de Carmen sí. Laforet, si importante era lo que tú dices de Alice Munro y cómo ponía en el mapa Bueno, a la sí, mujer y al relato corto, no digamos la lo figura que de pasó. Carmen Laforet Sí, 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 sí. y Que cómo ganó ese primer premio Nadal. fue, fue un hito, eso sí que fue un hito, vamos, Eso totalmente, es pero bonito. inmerecidísimo además. Eh, Perdona que te haya interrumpido. Vamos. no, no, es que es verdad. Y es que hace muchísimos años que no había escritoras, o sea, se abrió camino entre hombres. Desde luego Pero fue machetazo. muy meritorio, sí. Y Ujú. como te decía, pues también me encanta la frescura y la regularidad de Rosa Montero, por ejemplo. Ujú. Que a esta autora, por ejemplo, los escritores que van de literatos y de que piensan que son altos representantes de la cultura, nunca la nombran. Y mira que es una Es escritora verdad. que rara vez defrauda, pero no queda bien, no sé por qué, pero yo la voy a nombrar. Rosa Montero. Aprendo mucho también de autores que no son nada conocidos por el gran público, pero que son auténticos genios. Y hay muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Eh, Pongo un ejemplo a Miguel Sánchez Robles. Eh, Te puedo decir que si pudiera elegir a quién parecerme escribiendo, le elegiría a él. Y, y estoy casi segura, por no decir segurísima, de que pocos de los que nos están escuchando ahora han oído hablar de él. Han leído algo de él, efectivamente. Mm, ¿Tú lo conoces? Seguramente no. Es que no es conocido. No, No nos conocido. Yo, no. la primera vez que lo oí fue el día que comimos en Plasencia que me hablaste Ah, de él. sí, sí. Pues es que es para... Y a raíz de ahí, sí, a raíz de allá Sí, empecé, ya claro, me picó la curiosidad, ¿no? Pero sí. que, Sí, pues es que hay muchos como él, hay muchos muy, autores maravillosos que no se sabe por qué no han tenido el éxito que merecen. Es un mundo se, insólito este de la se te literatura. va, Ah, hola. ¿Sí o no? digo, ¿Me oyes? se te oía tu conexión ahora mismo, pues dice conexión a internet inestable. Nos está Bueno, diciendo, a ver, esto es ahora otra se te oye bien. reivindicación. Ah, esto es otra reivindicación. Es que en los pueblos no tenemos fibra. Tenemos ADSL de Pero hace tenéis otra siglos. cosa muy bonita, que es aire puro. Tenéis aire puro, Eso tenéis sí, pájaros, tenéis flores pero de- para estas cosas viene fatal. Bueno, pues como decía, que hay muchísimos autores maravillosos que no se sabe por qué no han tenido el éxito que merecen y que es, al fin y al cabo, es un mundo insólito este de la literatura, que no triunfa el que tiene que triunfar. En todo caso, yo, bueno, a nivel de estilo creo que lo que más me ha influido ha sido mi trabajo como publicista. como publicista. El uso Ujú. de frases cortas, el lenguaje directo, sin artificios, la agilidad, los guiños al lector. Yo creo que todo eso tiene que ver mucho con la redacción publicitaria. Bueno, yo creo, donde creo que más se nota es en el título de Desencuentros. Es que Desencuentros, que es uno Ah, sí, de desencuentros, de sí, otros claro. libros, eso sí que es prácticamente es un eslogan, Sí. es un impacto Claro, publicitario, ¿no? juegos de palabras y tal. Pues mira, ese libro, precisamente, ese libro lo presenté a la editorial Torremozas. Es una editorial que solamente publica a mujeres. Y le gustó tanto el título que me dijo que sí, nada más ver el título. Digo, sí, antes de Sí, leer sí, todo lo sin demás. leerlo. Ya adivinaba que lo que venía Sí, sí, debajo era sí. muy bueno. Sí, sí. Has dicho antes lo del pueblo, que no llega la fibra. Además, tú eres de Madrid, ahora estás residenciada en Cáceres, en la provincia de Cáceres, en el Jerte. Y prácticamente creo que si mis cuentas no me fallan, has empezado a escribir casi a raíz de estar en Extremadura. Eh, Puede ser ese silencio que se requiere, esa tranquilidad que da Extremadura, que dan sus tierras, sus campos, sus pueblos, hicieran que cesara ese ruido de Madrid y eso fue lo que te despertó o mejor dicho, la que despertó a tu musa.
Por supuesto. La respuesta es clara, clarísima. Eso ha sido así sin lugar a dudas. En Madrid, con el ritmo de vida que llevaba y el trabajo tan absorbente que tenía como la publicidad, yo creo que hubiera sido imposible encontrar el tiempo y sobre todo la energía necesarios para escribir. Aquí, sin embargo, pues sucedió todo lo contrario. Me vi en un pueblo tan pequeño y con tanto tiempo libre que sentí que necesitaba hacer algo más intelectual que regar los rosales y sacar a Frida a pasear. El cuerpo me pidió un poco de esfuerzo mental, la verdad. Así que la escritura me abrió un mundo nuevo y apasionante. Me gusta decir, porque es verdad, que escribir me da alas, que es como una Red Bull a lo bestia. Sí, es cierto. Es que es así. Bueno, y por ir poniendo ya punto y final, te tienes que marchar, que te están esperando en Navalmoral de la Mata, pero no me resisto a preguntarte esto. Háblanos de ese título tan freudiano. ¿Por qué el desorden del que te quejas? Mm, Pues mira, en este libro, como ya hemos dicho, hay 16 relatos que son muy diferentes entre sí, pero que hablan todos de la culpa, son personas que tienen algún desajuste en su vida, algo que no les gusta, algo de lo que se quejan. Entonces, al principio esta colección de cuentos tenía otro título, que era Se admiten cambios, que era uno de los que Ya está bien. también iría bien. Y es uno de los títulos de uno de los relatos que aparecen en el libro. Pero ya casi, cuando ya estaba decidido que iba a ser el título ese y todo, leí por casualidad esta frase de un psiquiatra y psicoanalista, Jacques Lacan, que decía, ¿cuál es tu participación en el desorden del que te quejas? Y dije, bueno, esto sí que es que cuadra totalmente con el espíritu de lo que yo quiero decir, porque es muy fácil culpar de nuestros problemas a los demás, al Al destino empedrado, como suele o al decir. vecino o al que sea, pero convendría reflexionar un poco sobre si nosotros participamos o sea, tenemos participación en lo que nos pasa, como dice esa frase. Y yo creo que sí, que conviene reflexionar sobre ello y no echar balones fuera todo el rato. Es por eso, por lo Pues pero ya te digo que se llamaba de otra forma el libro. a nosotros nos has dejado muy ordenado en el sentido no de ordenado de colocado, sino de orden de decir, hay que leer, bueno, yo ya lo he leído, pero hay que leer El desorden del que te quejas de Chelo Sierra. La verdad, la gente que nos ven dirán, este toda la semana nos recomienda un libro. Pues Es verdad. sí, es que no me queda más remedio, pero es que encima lo hago a conciencia y no ya con mentalidad crematística, porque los libros de la editora son muy baratos, Ya, sino sí. porque es que son muy buenos. Y este libro es un libro de relatos maravilloso en el sentido de lo que hemos estado hablando en esta conversación y sobre todo porque enseñan a quienes estáis ahora mismo metidos en este fragor de querer aprender a escribir, de apuntarse, por ejemplo, a estos cursos tan interesantes como los que organiza UPEX. Este es el típico libro, o el tipo de libro, mejor dicho, más que el típico, el tipo de libro que te enseña, que te muestra el camino de cómo hay que escribir un relato, de cómo hay que encajar ese, o cómo hay que hacer ese encaje de personajes, de atmósfera, de trama, de lo que es el eje, cómo es el eje narrativo. Por lo tanto, de verdad que más que recomendables. Chelo, yo no puedo más que darte las gracias, primero por aceptar el reto de participar, pero Sí. segundo, como extremeño, como en este caso como director de la editora, darte también las gracias eternas de que nos hayas regalado este desorden, este galguito para la editora y para todos los lectores extremeños y de fuera de Extremadura, indudablemente, ya lo han visto. La persona que ha hecho la recreación sonora era de México o es de Sí. México. Es agradecerte de verdad, de corazón, el regalo que nos has dado con estos 16 relatos, magníficos relatos y deliciosos que componen el desorden del que te quejas. Qué bueno, me voy a poner colorada. No, el regalo me lo habéis hecho vosotros, de verdad. Además, me siento muy cuidada en la editorial regional de Extremadura y además
Eh, es como si me hubierais dado el carnet oficial de escritora extremeña. Y eso me hace mucha ilusión. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por contar conmigo y muchas gracias también a todos los que estéis escuchando. ¿Cómo lo llamasteis? El ¿qué? Se llama webinario, Webvidentes, ¿no? Bueno, muchas gracias evidente, a los creo algo así webvidentes. decía, a ver si nos lo escribe otra vez, que en el chat cada alguna vez no lo pone Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo tenemos que llamar a esta gente? Hombre, dínoslo. Bueno, pues Es ¿cómo se llama? inventado, Pues que muchas gracias también dice a que es todos ellos inventado. y que espero que se animen a leer El desorden del que te quejas, que se lleven el galguito a casa, por favor, que no da nada a guerra. Y No abrazos hay que para sacarlo a todos y pasear, no hay que hacer nada. eso, no Además, hay el nada, está nada, muy bien, nada. no ladra, ni nada. Es Nada, un es muy alguito bueno, es muy buenísimo. bueno. Así que nada, muchas gracias y abrazos para todos y hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias, Chelo. Nos seguimos viendo Adiós. por ahí en diferentes actividades. Suerte luego, bueno, enhorabuena ya por el premio que vas a recoger Muchas gracias. prácticamente menos de una hora en Navalmoral de la Mata. Muchas gracias. Hasta luego.